Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, bueno, hay que hablar de todo, sobre todo de la justicia, pero tenemos que hablar de política también. Vamos a hablar del retiro de varios partidos de las primarias y también de esa decisión del Comité Político del PLD de abrir el padrón. Y por supuesto, el tema principal de la semana, que es la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que barrió en la Suprema Corte de Justicia, dejó algunos muy claves y puso a un militante del Comité Central como presidente de la Suprema Corte de Justicia, por más prestigio que tenga. Y necesariamente tenemos que seguir hablando del caso de la magistrada Miriam Germán, porque esta semana se conocieron nuevas documentaciones, la Telefónica entregó los documentos que había solicitado la magistrada, evidenciándose el espionaje. Tenemos que hablar de todo eso. ¿La décima también viene sobre ese tema? Bueno, la décima es sobre lo que se ha hecho en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, lo que ha cambiado es el patrón o el patrono, pero siguen en el mismo partido. Así que la décima habla sobre eso. Regresamos en un momento. Bueno, esta semana se han complicado las cosas para la organización de las primarias que tiene que hacer la Junta Central Electoral. El Partido Revolucionario Dominicano le comunicó a la Junta que no va a participar en las primarias. Recuerda que se hizo un presupuesto en el que a cada uno de los partidos le tocaba cubrir una parte, la mayor parte por supuesto la cubre la Junta, o sea todos nosotros, el Estado Dominicano, y los partidos unos 380 millones de pesos. Al Partido Revolucionario Dominicano le tocaban 120 millones de esos 380. Y bueno, pues esta semana, con ese argumento de que iba a ser muy costoso y tal, comunicó a la Junta que no irían a la celebración de las primarias. Vamos a ver ese anuncio. Poner, como al efecto dispone, eximirnos de participar en la primaria del 6 de octubre y en tal sentido nos acogemos a cualquiera de los métodos o mecanismos que dispone la Ley 3318 para la escogencia de la candidatura presidencial. Y Guido Gómez Mazara, que se ha quedado en el PRD haciendo un trabajo de oposición interna, ¿verdad? Y llevando a la justicia cada diferendo. Hay que decir que es una labor interesante, porque pone a la luz de los tribunales cada cosa que sucede ahí. Bueno, Guido estuvo esta mañana, Guido Gómez estuvo esta semana en el programa El Día, y esto fue lo que dijo. Con relación a las primarias para los cargos de elección popular, queremos reflexionar a los fines de que esta Junta entienda que la vía más expedita y real para fortalecer el sistema de partidos en estos momentos es la primaria simultánea organizada por la Junta y con el padrón. Sigo citando. Las primarias simultáneas podrían ser el modo más dinámico en la que se pueden esperar resultados transparentes y creíbles en medio del terrible bombardeo de que son objeto los partidos a su sistema de democracia interna. Firma Miguel Vargas. Bueno, efectivamente, él muestra las comunicaciones que envió Miguel Vargas Maldonado, acogiendo el partido a las primarias. La Junta dio un plazo, los partidos que querían participar lo comunicaron en ese plazo, y en base a eso es que Guido Gómez le exige a la Junta Central Electoral que rechace esa nueva postura del Partido Revolucionario Dominicano de no asistir a las primarias. También Tony Peñaguaba denunció la situación diciendo que es que Miguel Vargas no quiere ir a ningún proceso donde la militancia del PRD pueda elegir. Pero también está el tema económico. Vamos a ver cuáles fueron las argumentaciones que dio Janet Camilo, quien es representante electoral del PRD, sobre esta decisión. Nosotros en el partido tuvimos hoy en República Dominicana la capacidad de decirle al país que nosotros no tenemos
cómo financiar 120 millones de pesos, que es lo que se nos pedían para una candidatura, cuando tenemos 4,000 y picos. Otros partidos se han retirado y en vez de decir, bueno, sí es verdad que no tenemos ese dinero porque no tenemos la capacidad, han puesto sus propias justificaciones. Ahora, yo no tengo por qué cuestionar las justificaciones de los demás, yo lo que tengo que decir por qué yo como partido político. Al argumento del tema económico, Guido Gómez Mazara le respondió lo siguiente. Ninguno de los elementos consignados ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la resolución establece el factor dinero como una excusabilidad. A él se le dio un plazo. ¿Cuál es el problema? Escúchame la expresión por la mañana. No es lo mismo llamar diablo que verlo llegar. Esa convención va a obligar a Miguel a someterse al escrutinio de la sociedad. Y yo se lo dije a ustedes aquí hace mucho. No va a querer que le cuenten los votos. Que por cierto, el presidente de la Junta Central Electoral se refirió al retiro tanto del PRD como de Alianza País y Opción Democrática, que ahora lo veremos, diciendo que ellos no pueden obligar a nadie a participar. Y creo que se adelantó dando esas declaraciones porque él tiene unas solicitudes formales que han hecho dirigentes del PRD para que rechace esa nueva posición del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces ya como que él lo está dando por retirado antes de que el Pleno decida si acepta o no esa postura del PRD. Pero no fue solamente ese partido, sino también Alianza País y Opción Democrática, que habían querido ir en una alianza a las primarias y la Junta Central Electoral se los rechazó. Vamos a escuchar en rueda de prensa a Minú Tavares y a Guillermo Moreno. El Pleno de la Junta, en una actitud a todas luces hostil hacia nuestros dos partidos, el pasado 25 de marzo de 2019, produjo su resolución 02-2019, en la que, sin responder las consideraciones jurídicas planteadas y sin referirse al hecho nuevo invocado sobre la derogación del numeral 12 del artículo 25 de la Ley de Partidos, introducida esa derogación por la Ley 1519, en un acto claro de denegación de justicia, decidió ratificar su resolución de enero y por tanto rechazar nuestra participación en las primarias del próximo octubre en una coalición de partidos. Le estamos planteando a ustedes y al país que la Junta Central Electoral, su pleno, ha asumido frente a Alianza País y a Opción Democrática una actitud hostil, ilegal y arbitraria. La explicación del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños Guzmán, es la siguiente. En el caso de Opción Democrática y de Al País, ellos siempre condicionaron su participación a que se les permitiese una coalición de ambos. Pero sucede que el Pleno de la Junta Central Electoral, al examen de la ley, tanto de la antigua 27597 como de la 1519, determinó que las coaliciones siempre necesitan un partido que las personifique. Eso derivaba y tenía como consecuencia que en la boleta había uno que tenía que desaparecer. Ahora, todos estos son procesos nuevos y va a haber muchos tropiezos como este. Claro, el argumento de Opción Democrática, en este caso, que sería el partido de nuevo reconocimiento, es que, aunque es cierto que ahora es cuando ellos obtienen el reconocimiento de la Junta Central Electoral, debieron haberlo recibido antes. Así es. Porque ellos tienen incluso un fallo del Tribunal Constitucional que dice que la Junta debió haberlos reconocido en el proceso anterior. Recuerden que Minú Tavares no fue a las elecciones del 2016 por Opción Democrática, sino por la APD, porque no le reconocieron el partido. Entonces el Tribunal Constitucional terminó fallando que la Junta tenía que haberle reconocido el partido. Pero eso se materializa ahora, entonces ahí hay como un choque jurídico. La posición de Minú Tavares Mirabal y de Opción Democrática parece atendible porque son nuevos, tal y como tú señalas, por una injusticia de la Junta Central Electoral anterior, que decidió que ella no iba a participar. Y el Tribunal Constitucional falló diciendo que ellos sí cumplieron los requisitos para ser reconocidos como partido. Por lo tanto, ellos no deberían seguir pagando las consecuencias de una decisión draconiana
e ilegal que tomó la Junta de Roberto Rosario contra ese partido. Entonces lo que ellos dicen es que si no pueden ir a las primarias en esa alianza, pues no van ninguno de los dos a las primarias abiertas, porque el objetivo de ellos era que, Claro. que su militancia pudiera votar por los dos en una misma Interesante, ¿eh? en una misma boleta, y el que más votos sacara de los dos, entonces ese iba a encabezar, y ese iba a ser el candidato presidencial de esa alianza. Muy interesante ese mecanismo. Qué pena Sí. si finalmente queda descartado. Porque qué bien, dos partidos hacer la primaria juntos y están los candidatos de los dos y el que gane es el candidato de los dos. Y el otro lo apoya. ¡Qué bien! Y el otro lo apoya. Eso era lo que ellos querían hacer, que ya no se va a poder, evidentemente. Bueno, pues de los 5 partidos que se habían acogido a las primarias simultáneas, ya solo quedan 2, que son el PLD y el PRM. Habrá que ver el pronunciamiento oficial de la Junta cuando se reúna el Pleno, porque si es así, mañana también el PRM podría decir, pues ya yo no voy a las primarias, o el PLD podría decir, pues ya yo no voy a las primarias. Y mientras tanto se están gastando recursos, logística, esfuerzos en un montaje para un evento que es en unos meses, es el 6 de octubre. Lo más llamativo de la actividad política de la semana fue el comité político del PLD que se reunió con Danilo y Leonel, uno al ladito del otro, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces Margarita en el medio. Sí, pues entonces, sí, ella es inteligente. Bueno, ella se fotografió. Ella se está vendiendo como que... La mediadora, si el partido no puede tener a estos dos contrincantes, ya puede ser la solución. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ninguno de los dos estaría a gusto con esa solución, incluido su esposo. Ahora, ¿qué pasa? Que el comité político tomó un par de decisiones que vuelven a reflejar el predominio de la tendencia del presidente Danilo Medina. Por ejemplo, abrir el padrón a nuevos militantes. Eso lo que abre de manera automática es una lucha de cada tendencia por llevar más gente. Claro. Afines a ellos, ¿verdad? Claro. ¿Quién tiene más recursos para llevar más gente? Incluso haciendo política en el mismo ejercicio del poder, como son las visitas sorpresa y ese tipo de cosas. Bueno, entrevisté a Melanio Paredes esta semana y él decía que el que gana es el que tiene más capacidad de movilizar gente, o sea, de irla a buscar en guagua, llevarlo a votar el día de la primaria, con su almuerzo, con todas sus cosas pagas. Oye, no es que Leonel Fernández es un precandidato indigente, porque yo te voy a decir una cosa, él tiene gente muy cerca que tiene mucho dinero. Sí, una de las gente de confianza de él es Félix Bautista, otro de los de confianza de él es Víctor Díaz Rúa. Sí, recursos hay y muchos. Sí, porque él decía, mira, son 1 millón y pico, 2 millones, no se sabe muy bien de militantes del PLD, pero a la hora de votar, lo que votan son como 300,000, entonces el que gana es el que es capaz de movilizar a esa gente. Exactamente. Bueno, pues... y bueno, lo más importante de esa reunión, que convocaron al Comité Central para el 27 de abril, que es el máximo órgano del partido, y ahí sería el escenario donde se podría aprobar una reforma, o proponer una reforma constitucional para rehabilitar al presidente Danilo Medina. O saltársela con algún subterfugio legal también. Y óyeme cómo porque se concentra la discusión en si pueden comprar los votos que necesitan en el Congreso, que lo han hecho antes, ¿verdad? Pero hay gente que en el Partido de la Liberación Dominicana que ya están alegando que eso no es necesario, una reforma. Sabe que siempre... Pero ellos saben que sí. Si lo hacen, esa va a ser la vía. Oye, siempre hay unas interpretaciones laberínticas de las disposiciones legales y constitucionales. Pero si lo hacen, va a ser así. Va a ser con una reforma constitucional y la propuesta sería llevada a esa reunión del Comité Central, que para mí es el objetivo por el cual fue convocada, porque hay un plazo y el plazo es que para el 6 de junio tienen que estar inscritos los candidatos. Por lo tanto, todo esto habría que hacerlo antes de esa fecha. El Comité Central se reúne el 27 y entonces tendrían el mes de mayo para todo el cabildeo en el Congreso Nacional. Y entonces la postulación del presidente
depende del presidente, porque dijo que él lo iba a decir. En marzo, ya pasó marzo. En marzo, pero marzo pasó y es cuando él diga. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y entonces vamos a ver todo lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Magistratura, que produjo una nueva Suprema Corte de Justicia. Esta misma semana. Esta misma semana. Habemos Suprema Corte de Justicia, pero antes de llegar a esa conclusión o a ese resultado que también analizaremos, el proceso quedó viciado mucho antes de que se eligieran los nuevos jueces de la Corte. Quedó viciado porque es evidente que hubo una decisión del poder político, no del procurador Rodríguez, no, de la máxima autoridad, de que quería a la magistrada Miriam Germán fuera de la Suprema Corte de Justicia. Sí, eso se evidenció en ese ataque que le hizo el Procurador General de la República el día de su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, y con todo lo que pasó posterior a eso, que se hizo de público conocimiento, la interceptación a su teléfono personal, las cosas que se pusieron a correr a través de redes sociales, la segunda intervención del procurador en esa rueda de prensa donde supuestamente iba a pedir excusas, pero lo que hizo fue reiterar sus acusaciones en contra de la magistrada, y bueno, todo lo que se ha vertido. No, y una cosa inédita, desde la Procuraduría en su un contra. espionaje acosador. Totalmente. Pero un espionaje contra una juez de la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día no hay un solo juez seguro. No, ninguno. Ni ninguna figura pública, ni ningún político, nadie, porque con ese mismo subterfugio que se utilizó para intervenir el teléfono de la jueza, se puede intervenir el de cualquiera. Claro. Pero se ha hecho muchísimas veces. Sí, claro, pero fíjate que la magistrada dio pasos para que las cosas no se quedaran así. Y ella hizo una solicitud vía un tribunal para que la compañía telefónica le entregara las documentaciones relativas a la intervención de su teléfono. Ella obtuvo esa orden judicial y la compañía Claro acató la orden y le entregó los documentos a Miriam Germán Brito. ¿Y qué es lo que se desprende de esos documentos que le entrega la telefónica a la magistrada? Que recibieron, y está entre los documentos, la orden de interceptación de su teléfono, una orden por 60 días, que fue lo que le concedió la jueza al Ministerio Público, y que lo tramitó esa interceptación, y que luego desde la policía se le hace la solicitud a Claro Codetel, porque fue la policía quien ejecutó la orden, y ellos la acogieron y la incluyen dentro de los documentos que le entregan a la magistrada. Pero ¿qué no hay en los documentos que le entrega Claro Codetel a Miriam Germán? Ninguna orden de revocación. Exacto. Y esto es importante porque el procurador adjunto Bolívar Sánchez había dicho en rueda de prensa, cuando explotó todo esto, que la interceptación del teléfono de Miriam Germán había sido como por error, que no sabían que ese era el teléfono de la magistrada, y que tan pronto ellos se percataron de que ese era el teléfono de una jueza de la Suprema Corte de Justicia, dejaron sin efecto la orden. Pero resulta que Claro Codetel nunca recibió una orden para cerrar esa puerta, porque una interceptación telefónica le mandan esa orden a la compañía, y la compañía lo que hace es abrir la puerta para que el organismo del Estado que sea que esté investigando pueda escuchar. En este caso era la policía, para que la policía pueda escuchar. Entonces, esa puerta está abierta y escuchan durante el tiempo que dice la orden. Codetel le dejó esa puerta abierta 60 días. Sí, la prestadora de servicios de telefonía no es la que escucha. No es la que escucha. Ellos le abren la puerta para que los otros puedan escuchar. Le ponen la conexión, oigan. Exacto, ahí. Exactamente. Porque lo ordena un juez. Claro, no, la compañía telefónica lo que hizo fue acatar una orden de un juez, simplemente, pero nunca recibió una contraorden.
nunca recibió esa revocación para decir, no, ya este teléfono no lo podemos ir, cierren la puerta. Entonces, la puerta se quedó abierta. Entonces, con el encono, con la hazaña, con el afán del procurador Rodríguez contra la jueza Miriam Germán, el hecho de que esa interceptación no haya sido suspendida formalmente, ¿verdad? Pues deja mucho que pensar. Sobre todo porque las cosas que él leyó, esas supuestas cartas anónimas que no se podía decir quién era la fuente en el Consejo Nacional de la Magistratura, hablaba de hora de llegada, hora de salida de un sitio, que parecía más como la transcripción de una intervención telefónica más que esa supuesta ciudadana, porque era supuestamente una ciudadana que le daba seguimiento a la magistrada. Eso vició completamente el proceso porque era un encono. La decisión política a mí no me parece que era del procurador Rodríguez. No, yo creo de sacar a Miriam Germán. Yo creo que estaba la decisión de sacarlos prácticamente ahora, a todos, que fue lo que se hizo. Él lo hizo con todo el encono que se pueda suponer de una persona que tiene algo contra otra. Por supuesto, pero fíjate que cuando se dio esta rueda de prensa, hubo un periodista que le preguntó al magistrado Bolívar Sánchez si ellos habían comunicado al juez, que en este caso una jueza, que emitió la orden de interceptación para que la revocara. Vamos a escuchar. Ustedes cuando se dieron cuenta que no era la magistrada, era retiraron la investigación. No, quedó sin efecto. No, si me pregunta, me tiene que dejar que yo termine. Está bien. Oye, dejamos sin efecto la interceptación, que ya teníamos la autorización de un juez para hacerlo. Perfecto. Dentro del marco de la ley. Perfecto. ¿Y usted notificaron al juez de que quedaba sin efecto porque ese número no? No hay que hacerlo eso. Eso no hay que hacerlo. El código no lo exige, ningún reglamento lo exige, simplemente usted lo deja sin efecto y punto. Y ahí escucharon ustedes, dice él que eso no lo exige el código, que no tenían que comunicárselo. Realmente para que fuera efectivo sí tenían que comunicárselo. Una orden de un juez solamente puede ser revocada con otra orden de un juez. Entonces lo que han hecho ahora, todos estos meses después de esa intervención telefónica, es pedirle a la policía que haga una certificación que diga que ellos no oyeron nada. La policía certificando a la Procuraduría. Ajá. Pero la policía en la investigación y en la persecución del delito es subalterna de la policía. Pero es que además... Es de la Procuraduría. Claro, es decir, claro. yo le voy a pedir a un subalterno mío que certifique que yo lo hice bien. Ajá. Que le pinchamos el teléfono, pero no oímos nada. Y mi subalterno va a decir que yo lo hice mal. Sí, exactamente. Entonces, pero es que tampoco una certificación de la policía anula una orden de un juez. Exacto. Y por eso la compañía telefónica mantuvo abierto la intervención durante todo el tiempo que decía la orden judicial. Queda, después de viciado ese proceso con todas estas cosas que se hicieron contra esa magistrada, queda una lección. Le salieron por la culata prácticamente todos los tiros. Por ejemplo, que ella tenía unas cosas que tenía que explicar de bienes que ella tenía y resulta que las había explicado con anticipación. Y qué feo el papel de Mariano Germán Mejía y de Frank Soto. Así es. Porque ella a esa misma sala penal a la que ella pertenecía le informó cuando hizo esas operaciones de hacer una casa, de comprar un apartamento, le puso que vendió ella, propiedades inmobiliarias que vendió, una por una, detalladas, cuadros de pintura que es parte de la herencia que le dejó el padre a sus hijos, a los hijos de la magistrada, todo detallado al centavo. Lo había comunicado y cuando el procurador la cuestiona por esos bienes, tanto Frank Soto como Mariano Germán, que habían visto todas esos reportes de ella misma preventivamente y lo trataron en reuniones de la Suprema, se quedaron callados. ¿Por qué así como Danilo ayudó a Moscoso Segarra
con lo de la militancia en el PLD, que respondió por él. ¿Cómo fue que ni Mariano Germán ni Fran Soto dijeron, señor procurador, esos bienes de los que usted habla, ella los reportó anticipadamente? Ella iba a recibir unos recursos extraordinarios por esos motivos más que justificados y lo avisó antes de hacerlo. Pero también Ahora, la gravedad de que todo esto todos los que estaban ahí, han hecho eso. Me pregunto yo. Eso es decir, pregunto yo. Incluso Fran Soto, que fue ratificado. Y todos los que estaban ahí tienen menos bienes o más bienes que lo que tiene Miriam Germán. Sí, porque, que son pocos. Porque la hazaña llegó a decirle la lujosa villa que tiene la magistrada y todo el mundo vio las imágenes, que es una casita clase media. Cada uno de ellos ha hecho eso. Sí. Miren, me va a entrar un dinero que está justificado por esto y voy a comprar una propiedad. Lo han hecho ellos mismos. Pero mira, la gravedad también de todo esto es Óyeme, que lo hiciera. es peor, explica, dispénsame que te interrumpa para que no se me vaya. De hecho, el procurador, cuando Alicia Ortega demostró públicamente que Diandino Peña había falseado su declaración jurada de patrimonio porque no había incluido muchísimas cosas que tenía, el procurador, que es amigo o es por lo menos comilitante con Diandino Peña en el Partido de la Liberación Dominicana, lo investigó. No, claro que no. Hoy entonces. Claro que no. ¿Y por qué no le mandó el espionaje atrás a Diandino Peña? Sí, pero es que además todo lo grave de esto es que fuera precisamente la figura del procurador que hiciera esto. Porque si alguien tiene todas las herramientas y la responsabilidad incluso de iniciar un proceso penal, si encuentra algún tipo de evidencia, de prueba, de información, es el Procurador General de la República. Claro. Entonces, si él de verdad tenía algo en contra de la magistrada Miriam Germán Brito que fuera real, lo correcto era iniciar un proceso penal para abrir una investigación formal, no andar pinchando teléfonos de manera ilegal y haciendo acusaciones alegres en el Consejo Nacional de la Magistratura para luego no abrir un proceso. Es más, si después de todo esto él no abre un proceso penal en contra de la magistrada, quedará demostrado que todo eso fue con el único fin y objetivo de dañar. Todo el mundo tiene claro que ese fue el único objetivo, sacarla de la banca. Entonces, óyeme, y durante todos estos días batiendo la supuesta relación con un ingeniero que tenía antecedentes en los Estados Unidos, pero que cambió de identidad y que ella lo conocía con otra identidad, no con la que tenía antecedentes en los Estados Unidos. Yo me pregunto si el Procurador General de la República se ha molestado, porque hay amistades que le molestan, se ha molestado en investigar al presidente Danilo Medina por su amistad con Joao Santana. Exactamente. Óyeme, un delincuente condenado. No, y con Ángel Rondón. Y con Ángel Rondón, al que él mismo acusa. Óyeme, Ángel Rondón fue reconocido, creo que con la orden de Duarte Sánchez Mella. Por el presidente. Por el presidente. Pero además está retratada con Ángel Rondón muerto de risa. Y alguien le ha sacado eso a él para decir, míralo ahí. Claro. Entonces quieren hacernos creer que la magistrada Miriam Germán Brito tenía que saber lo que le había sucedido a este señor con una identidad distinta en los Estados Unidos en los años 90, cosa de la cual no se percataron ni siquiera las autoridades de los Estados Unidos, que volvieron a darle visa y dejarlo entrar en su territorio. Bueno, pues todo eso, la verdad es que desacreditó mucho el proceso. Totalmente. Pero vamos a la conclusión del proceso cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. El resultado final del trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Barrieron prácticamente. Sí, se quedaron Fran Soto y Herrera Carbucia. Se quedaron tres, ellos dos y Francisco Antonio Jerez de la Sala Civil y Comercial. Sí, se quedaron tres. Herrera Carbucia de la Sala Laboral, Administrativa y de Tierras, que es uno de los jueces honestos, fiables que hay, y lo estoy diciendo por sus hechos.
no lo conozco personalmente. Sí, por méritos todo el mundo entendía que Miriam Germán debía quedarse. Exacto. Tal vez Esther Angelán también Sí. quedarse en esa composición. Salieron algunos de los que la sociedad civil pedía que salieran, como Moscoso Segarra, como Hirohito Reyes, aunque también se había pedido que saliera Fran Soto, Sí. por fallos bastante cuestionables. Es el único sobreviviente. El Entonces, único fíjate de ese grupo, que sí. al procurador que le preocupan las amistades, Miriam Germán votó contra Víctor Díaz Rúa en decisiones en las cuales Fran Soto votó a favor de Víctor Díaz Rúa, sobre todo el archivo definitivo aquel. Sí. Entonces, bueno, el caso es que barrieron con las 3 salas y específicamente, bueno, dejaron 1 en cada una. Exacto. Entonces, de los 5 de la sala Fran penal Soto. dejaron a Fran Soto, que se intuía porque a él lo pusieron de secretario del Consejo, que fue el primer mal síntoma que tuvo ese Claro. Consejo Nacional de la Algo, Magistratura. exacto, algo irregular. Él nunca debió haber participado siendo candidato. Bueno, que tiene que ser otro de la Suprema, tenía que haber 2 de la Suprema Corte, el presidente y otro. Pero él podía... él no es de carrera, No, y entonces lo lógico hubiera sido que pusieran uno que fuera pero, de carrera. pero habían 2 que habían comunicado que no iban a continuar. Entonces, ¿por qué dejar en la composición del Consejo a uno que sí quiere seguir? Exacto. Entonces, bueno, el caso es que hay un grupo que se queda hasta el 2023, que eso obviamente no fueron removidos, que son Moisés Ferrer, que es PLDista Lionel, ¿verdad? Alexis Reed, Pilar Jiménez y Blas Fernández. Pero hay un caso muy especial, el del juez Francisco Ortega Polanco, Sí. que está, que es el Conociendo juez del el caso de Brecht. Sí. Él no está en ningún grupo, él está solo en cuanto a la fecha en que ingresó a la Suprema, porque a él lo nombraron después de que eligieron a los jueces que llegaron hasta ayer, ¿verdad? Con los que también se quedaron en esta ocasión, que sustituyeron a Subero Isa de la presidencia. Pero a Subero Isa lo eligieron juez. Lo que pasa es que pusieron a Mariano Germán presidente en lugar de Subero Isa, que sin embargo mantenía el cargo de juez. Lo que pasa es que él no lo aceptó. Él no aceptó pasar de presidente a un juez más. Y al salir Subero fue que nombraron a Ortega Polanco. Entonces a Ortega Polanco le toca su evaluación en agosto próximo. Es cuando él cumple. Pueden dejarlo ahí y lo pueden sustituir también. ¿Pero tú crees que ese juicio de Odebrecht habrá terminado para agosto? Bueno, sí. No, no lo creo. No, pero lo que pasa es que él lo que está conociendo es el juicio preliminar, para Sí. saber si se manda a juicio de fondo o no. Sí. Y ya están haciendo sus conclusiones. O sea, ya él lo único que le va a quedar es determinar, eso termina creo que esta semana que viene. Ya él lo único que le queda determinar es cuáles van a juicio de fondo o no. Y hasta ahí llegó su papel. Bueno, ¿Será esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia que toque designar un juez para el juicio de fondo de los que queden en juicio de fondo, si hay alguien que va a juicio de fondo, porque habrá que ver? pues vamos a ver. Un tema interesante es la cantidad de votos que logró cada uno de los jueces que resultaron nombrados. Oh, por supuesto. Empezando Mira. por el caso de Miriam Germán. No. Perdón, sí, No, porque... vamos a comenzar por los que más votos cogieron. Exacto, ok. Hubo 2 de los jueces que obtuvieron los 8 votos. Es decir, por ellos votaron los 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estos fueron el magistrado Rafael Vázquez Goico, que hasta ahora era el presidente del Tribunal Superior Administrativo, y es un juez de carrera. 8 votos de 8. La otra fue Nancy Salcedo, juez de la Corte Laboral de Santiago, que también obtuvo 8 de 8 y también es juez de carrera. Una de las cosas positivas es que hay ahora mucho más jueces de carrera. Entonces, hubo 3 que obtuvieron 7 de los 8 votos. Esos son la magistrada Vanessa Acosta, jueza del Tribunal Superior Administrativo hasta ayer. Esa obtuvo 7 votos de 8. Igualmente Samuel Arias Arseno, de la Cámara Civil, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
7 de 8. Que por cierto, está corriendo un video en las redes sociales, vamos a ponerlo ahí en pantalla, porque él estaba dando clases en el momento en que lo llamaron para comunicarle que había sido seleccionado y entonces sus estudiantes se paran y aplauden y todo lo demás. Él toma la llamada estando sentado en su escritorio de maestro. Qué bien, ahí está, ahí lo vimos. Bueno, entonces, Napoleón Esteves, que no era juez, es abogado y en su ejercicio privado ha sido o era socio de Eduardo Sanz Lobatón, que fue candidato a senador del PRM en las anteriores elecciones. Pues ese fue un candidato del PRM, ese probablemente. Cogió 7 de 8. No, porque fíjate bien, esos 3 que cogieron 7 votos de 8, cada uno de los 3 tuvo un voto contrario que era de uno de los del PRM. Es decir, por ellos votaron todos los oficialistas, todos los gobiernos. Entonces, Luis Henry Molina sacó 6 votos de 8, 6 votos del gobierno. Entonces, Josefa Castillo votó en contra y Paliza se abstuvo. 6 de 8. Entonces, Fran Soto, de los que se quedaron, fue el que menos votos obtuvo, porque obtuvo 5 de 7, no de 8. ¿Por qué? Porque él no podía votar él mismo. El voto de él no cuenta, claro. Entonces ya no eran 8, sino 7. Votaron por él los otros 5 gobiernistas del Consejo Nacional de la Magistratura y contra él los 2 del PRM. Una que no fue elegida, porque no podemos terminar este programa sin decir que se dejó pasar una buena oportunidad para poner mejores jueces. Por supuesto. Como Jenny Berenice Reynoso, por ejemplo, Modesto Martínez, que muy valientemente hizo un pronunciamiento contra la politización de la justicia. El juez José Alejandro Vargas, que se entrevistó también, la jueza Isis Muñiz también. Esa es una jueza de calidad. Habían muy buenos candidatos que no entraron. Bueno, por ejemplo, el caso de Jenny Berenice Reynoso. Ella obtuvo 4 votos, ¿verdad? 4 votos. De los 2 del PRM y 2 del PLD, que se dice que fueron el presidente Danilo Medina y Reinaldo Pared. Pero no entiendo, porque los otros votan por el que quiera Danilo Medina. Pero claro. A menos que le hayan dicho, voten ustedes en contra. Y yo quedo bien, ¿verdad? No sé, digo, eso es una especulación, obviamente. Miriam Germán obtuvo solo los 2 votos a favor del PRM, los 5 del PLD, excluyendo al procurador Rodríguez, que se tuvo que abstener. Entonces, así fue como votaron. Hay una clara decisión del oficialismo que era sacar no solamente de la sala penal, no solamente a Miriam Germán, sino también a Esther Agelán Casasnovas. Y a los leonelistas. A las 2 que votaron contra Félix Bautista y contra Víctor Díaz Rúa. A esas 2 y al leonelista Moscoso Segarra también, porque hay que decir que aquí hay un tema. Y al leonelista Jirojito Reyes. Claro, aquí hay un tema de facciones también. Sí. Por supuesto. Sí, lo cual, si dejaron a Fran Soto. Debe ser porque los aires han cambiado. Bueno, a lo mejor los vientos cambiaron de dirección. Exacto, quizás. Pero no podemos asegurar eso. Quizás. Bueno, la valoración de esta Suprema Corte de Justicia es que pudo haber sido mejor en el caso del nuevo presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, una persona que por sus capacidades profesionales muy bien valorado, lo que se le señala es que es un funcionario del gobierno, se estuvo desempeñando como director del Indotel hasta hoy mismo, y bueno, habrá que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Hacerlo mejor que Mariano Germán no es tan difícil. No es un gran reto. Exacto, no es muy difícil, porque es que lo hizo tan mal que yo creo que cualquiera que venga lo va a hacer mejor que Mariano. Pero levantar la imagen de la justicia, eso sí es tarea difícil. Y hay otro reto muy grande en el que él se puede ver. Y es que si llega a la Suprema Corte de Justicia algún acto de corrupción de la actualidad, pero ¿y cuál Ministerio Público lo va a llevar? Jean Alain.
Tú estás pensando demasiado rápido. Precisamente a eso iba. Pero Sí. posiblemente no se vea en ese trance. ¿Por qué? Porque aquí se conocían dos mecanismos de la impunidad. El no al lugar y el archivo definitivo. Pero los dos tienen que ser decisiones de los jueces. Pero con el caso Odebrecht y el mamotreto que ha hecho la Procuraduría, ha surgido otro modelo de impunidad, otro mecanismo de impunidad, que es el expediente cojo, incompleto, calimocho y torcido adrede para que se caiga. Que fue lo que no le perdonaron a Miriam Germán Brito, que con mucho tiempo dijo, con ese expediente no van a poder condenar a nadie. Y de ahí un rencor irrefrenable que ha salido en contra de ella. Bueno, así concluyó el tema de la escogencia de los jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Una justicia que pasa de manos de Leonel a manos de Danilo Medina. Lamentablemente, mientras el clamor de los buenos ciudadanos es justicia independiente, la justicia siguió, cambió de patrón, tiene un patrón diferente ahora, pero del mismo partido. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, en décimas, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y como la lucha por el control entre Leonel Fernández y Danilo Medina también se traduce a la justicia dominicana, que va pasando de una mano a otra, por ese tema va la décima. La justicia de Leonel sufrió un chapeo bajito, pero con mucho apetito Danilo puso la de él. Él mismo tendió el mantel y le entró sin dilación. A 3 dio confirmación, el resto fue despedido. Y aunque es del mismo partido, ahora es otro el patrón. Temprano se vio su plan, sacar a una jueza honesta que puede ser muy molesta y complicar cualquier plan. Le tiró a Miriam Germán una vil persecución, con la objetable intención de dejar su nombre herido, para salvar al partido y más al nuevo patrón. Cambió en la máxima instancia la cabeza de la Corte, y ahora tiene un soporte de su más fiel militancia. No se ha de tener confianza en quien come tiburón, sabiendo la población todo lo que ha sucedido, que sin cambiar de partido, han cambiado de patrón. Debe ya luchar la gente por lo que le beneficia, que es tener una justicia en que confiar plenamente. La justicia independiente es la noble aspiración, y lograr con decisión que este sistema podrido no vuelva a ser de un partido ni vuelva a ser de un patrón. Esta misma semana.